Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos. 8 de la mañana, 45 minutos. Bueno, pongan la atención a este tema porque sé que a mucha gente le va a interesar. A los prepensionados. A algunos de esta mesa les va a caer directamente al corazón. Porque es que recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió una demanda de casación que fue presentada por el doctor Misael Triana Cardona, que cambió una jurisprudencia que eliminó, por decirlo así, el tope máximo de las 1.800 semanas de cotización al momento de calcular su pensión. Hay personas, por ejemplo, que aún siendo tan jóvenes, ya tienen muchísimas semanas, podrían ya superar, se pasaron. sí, podrían superar las 1.800 semanas cotizadas, gente que ha hartísimo. cotizado 1.900, Caro. ¿Qué? 2.000 semanas. Claro, empezaron muy temprano a trabajar, Caro. Sí. A los Gente- 17, 18 años. y se enrolaron ahí, Ok. siguieron trabajando, pero no tenían la edad para pensionarse. Claro. Y entonces pueden tener 1.800, 1.900, 2.000 semanas y a partir de las 1.800 no las tenían en cuenta, ¿verdad? Al momento de calcular. Pues bien, palabras más, palabras menos, porque los términos exactos nos los va a precisar el doctor Misael Triana Cadena, que es abogado especialista en seguridad social de la Universidad Javeriana. Una noticia que ha pasado, digamos, ahí en medio del furor mundialista, un poco de agache, pero impacta a mucha gente. Doctor Triana, bienvenido a RCN Mundo, gracias por su tiempo. Gracias, Juan Manuel. Un saludo especial a usted y a todos los asistentes a la mesa y a los radioescuchas. Después de su demanda ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para que quede absolutamente claro qué fue lo que decidió ese alto tribunal en relación con esas 1.800 semanas. Bueno, lo primero que quiero decir es que sin duda todos los asistentes a la mesa todos los que están en la mesa son muy jóvenes y seguramente les va a servir esta noticia, como a muchos más colombianos que llegaban a cotizar más de 1.800 semanas, pero por una interpretación que ahora se cambió en razón de una demanda que presentamos en representación de uno de nuestros clientes. La Corte Suprema básicamente concluyó y cambió su posición anterior, señalando que en el número de semanas no existe un límite establecido por la ley, que el único límite que existe es en el 80% como tasa de reemplazo. Esto en temas prácticos para que la gente nos pueda entender a qué nos lleva. A que hasta antes de esta sentencia, si una persona cotizaba más de 1.800 semanas, y como usted muy bien lo dijo, pues la liquidación de su pensión iba hasta ese número de semanas. Nuestro reclamo a través de la demanda de casación es que, repito, la ley no tenía establecido ese límite y que debían tenerse en cuenta todas las semanas. En el caso que la Corte analizó, que es de nuestro cliente Tomás Alberto Di Santo, este señor cotizó 2.200 semanas y ese número le daba para llegar al tope máximo del 80%. En ese sentido, pues esta es una excelente noticia para todos los afiliados del país y para todos los pensionados actuales, quienes podrán mejorar y solicitarle a Colpensiones pues el reajuste o reliquidación de pensión, teniendo en cuenta este nuevo pronunciamiento en el cual las semanas que están por encima de las 1.800 sí se deben tener en cuenta para calcular el monto de la pensión, Juan Manuel. Doctor Triana, usted ha puesto un tema tremendo, porque eso llevaría a que personas que ya cotizaron más de las 1.800 semanas y lograron su pensión, pudieran eventualmente acudir ante Colpensiones y, qué sé yo, interponer una demanda o una acción. ¿Es posible que eso ocurra? Es posible, ese es el camino que se abrió con esta demanda, que es una demanda única, no tiene antecedentes y que le permite a todos los pensionados a los que Colpensiones les negó la posibilidad de utilizar esas semanas por encima de las 1.800 a poder entrar a reclamar el reajuste o la reliquidación de su pensión, porque es un derecho que tienen consagrado en la ley. Entonces, si yo tengo un derecho, pues debo reclamar. Ahora, para también claridad de muchos oyentes,
¿qué pasaba con las semanas de más allá de las 1.800? Es decir, muchas personas que lograron cotizar 1.900, 1.950. ¿Qué pasaba con esas 150 adicionales? Bueno, Juan Manuel, lo voy a decir de dos maneras. Una sencilla práctica para que todos me entiendan y la jurídica. La sencilla, la práctica es el afiliado las perdía. Así de sencillo, las perdía. Y la explicación jurídica es que esas semanas se iban a aportar al principio de solidaridad. Es decir, como Colpensiones tiene un fondo común, entonces esas semanas adicionales servían para que otros pensionados pudieran seguir financiando sus pensiones. Ahora, ¿qué dice la Corte? Hombre, pues, usted hizo el esfuerzo. Si usted cotizó más de 1.800 semanas, que es un número ya muy importante, pues la primera persona que se debe impactar positivamente con esas semanas es usted, no otras personas. Entonces vamos a tener en cuenta todas las semanas para que el afiliado pueda llegar hasta el límite del 80%. Y aquí quiero hacer una claridad. Cuando uno hace la operación matemática, puede que el pensionado llegue al 85, al 90%, pero no. La norma sí establece un límite hasta el 80%. Con la posición anterior, al tener en cuenta 0.800, la persona llegaba al 72, 73, 70 y le eliminaban la posibilidad de llegar a ese 80%. Con esta decisión que fue promovida por quien les habla, pues ya es posible que una persona pueda incluso llegar hasta el 80%, dependiendo pues cada caso en particular, Juan Manuel. Es decir, del 80% de lo que se ganaba en promedio, digámoslo así, ¿cierto? Para que eso quede claro también. Bien, Juan Manuel, eso es importante. Vamos a tener una claridad. Sí. ¿El 80% de qué? ¿De qué? 80% del promedio indexado de lo que usted cotizó en sus 10 últimos años. Ojo con eso, ojo con ese dato. Toda la vida laboral, ¿ok? Mire, yo me voy a pensionar, están en Colpensiones, vale la claridad, esto aplica para el que está en Colpensiones nomás, Sí. no fondos privados. En ese sentido, cuando yo me voy a pensionar Colpensiones, obligatoriamente me tiene que hacer dos cálculos, el de toda mi vida laboral, el promedio de toda mi vida laboral y el promedio de los 10 últimos años, y liquidar con el que sea más favorable al pensionado. Normalmente es más favorable los 10 últimos años. Sí, por eso mucha gente se afana en mejorar su ingreso en esos últimos 10 años para poder subir el monto de la pensión. Doctor Triana, su cliente tenía más de 2.200. Ese señor, ¿desde qué edad trabajaba? 15 años. Por favor, Calculo nació yo. trabajando. Bueno, Más de 40 años. Sí, claro. Tiene que haber Es cotizado un más de 40. es un caso atípico porque Tomás incluso empezó a laborar antes de cumplir la edad, la mayoría de edad. Claro. Entonces, y nunca las cotizaciones. Fue consecutivo, él cotizó mucho más de 40 años, casi 42 años, cotizó al sistema, y él veía con tristeza, él me decía, oiga, doctor Misael, pero si yo trabajé toda mi vida, ¿por qué me desechan las semanas de la 1.800 en adelante? Y yo le dije, Tomás, usted tiene razón. Sucede que hoy en día esta es la posición de la justicia en cabeza de la Corte Suprema, pero yo, a través de una demanda, voy a solicitar que eso se cambie porque eso es equivocado. Perdí en primera instancia, perdí en segunda instancia, y en el recurso extraordinario de casación, la Corte me da la razón y dice, oiga, sí señor Misael, estábamos equivocados, vamos a corregir esta postura y vamos a permitir que la gente se pensione sin límite de semanas al momento de calcular la pensión. Doctor, una pregunta rápida. ¿Esto ya es cosa juzgada? ¿Ya no hay ningún recurso? ¿Ya no tiene reversa? Gracias por la pregunta. No, esto ya es la última decisión, que es la que toma el órgano de cierre de la sala de la jurisdicción laboral, que es la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y adicional a eso, a que es cosa juzgada, es decir, a mi cliente, el señor Tomás Alberto, pues ya le van a liquidar la pensión con el 80%. Adicional a eso, esto ya se convierte en un precedente jurisprudencial que todas
todos los jueces de menor jerarquía de la Corte, es decir, jueces de instancia, de primera y de segunda instancia, están en la obligación de acatar. Ojo esto, ¿no? El juez no se puede apartar de la jurisprudencia, salvo unas reglas extraordinarias que se establecen. Pero los jueces que conozcan de estos casos están en la obligación de seguir la regla que acaba de fijar la Sala Laboral de la Corte, repito, pues gracias a la demanda que nosotros presentamos. Abogado, es clave esto porque ya nos empiezan a llegar mensajes por WhatsApp aquí a la mesa, a todos los compañeros, de gente que empieza a decir, pero si yo coticé 38 años, yo coticé 36. Es decir, se puede pedir el reajuste o la reliquidación, ¿verdad? Con este precedente. Habla? Chucho Prado, Jesús Prado. Jesús. Un servidor. Esa pregunta me permite aclararle lo siguiente a la audiencia. La posibilidad que se tiene de solicitar este reajuste o esta reliquidación, ojo, no prescribe. La persona puede solicitarlo habiendo sido pensionado hace 3, 5, 10, 15, 20 años, perdón por el ejemplo tan exagerado, o 30 o lo que sea. ¿Por qué? Porque esto es un derecho de la seguridad social que, de acuerdo al artículo 48 de nuestra Carta Política, de nuestra Constitución Política, es irrenunciable y por ende imprescriptible, ¿ok? Pues, doctor Misael Triana, gracias por esta explicación. Esto afecta a mucho. Esta entrevista obviamente estará también en la boca de muchas personas que dirán, bueno, a partir de este momento, ¿cómo quedo yo ahí? Gracias por su tiempo y seguramente vamos a seguir hablando del tema a lo largo de estos días. Bienvenido siempre. Gracias a la mesa, gracias a RCN, que siempre son muy queridos, y estoy a su disposición. Misael Triana Cadena, abogado especialista en seguridad social de la Universidad Cadena o Cardona, creo que escribí yo mal aquí, doctor Triana, discúlpeme. Ya salió, bueno. Es abogado especialista en seguridad social de la Universidad Javeriana y autor de esta demanda. El día empieza con un café y la información que usted necesita. RCN Mundo, con todo el mundo.